Hoy te voy a presentar un práctico sistema de cocina de campaña hecho con materiales que prácticamente puedes tener a mano en cualquier lado, en cualquier país. Un sistema que en el mundo hispano es poco conocido, pero que hoy lo voy a dar a conocer. Si quieres saber todo sobre este sistema, quédate conmigo y te lo enseño. En un vídeo anterior que les invito a ver y del que les dejaré un enlace al final de este vídeo, presenté un sistema de cocina militar de campaña, el BCB Fire Dragon, que te sirve para cocinar en zonas en las que está prohibido hacer fogatas y no dejar rastro en el terreno. Sin embargo, no es necesario estar teniendo este sistema de cocinas de campañas militares necesariamente. Puedes hacer uno de forma casera, como este que voy a presentar hoy, con materiales que puedes conseguir en supermercados o en ferreterías, dependiendo del país en el que me veas. Este es un sistema de cocina que conocí hace años en los países escandinavos cuando estuve viviendo allí. Se trata de un sistema de barbacoa de un solo uso, bastante práctico y desechable, y que dependiendo del tamaño que tenga puede ser como este, que sirve para, en el caso mío, que va a ser una sola persona, para cocinar incluso parrillas de un grupo grande de hasta 10 o 12 personas con un tamaño más grande que este. Ahora voy a enseñarles las distintas partes que tiene este sistema de cocina, que puede ser improvisado, casero y prácticamente al alcance de cualquiera de ustedes. Ahora vamos a ello. Este sistema lo conocí en Escandinavia, concretamente con el nombre de Engon Grill, que significa literalmente la parrilla de un solo uso, traducido literalmente. En español es preferible decirle parrilla desechable, y que consiste en una bandeja de aluminio como esta, que puedes adaptar de tamaño dependiendo del grupo de personas que vayan a comer. Una de este tamaño para una persona es suficiente para cocinar inclusive carne o café, como va a ser el caso que voy a hacer hoy. Es conveniente hacerle unos pequeños agujeros a la bandeja con mucho cuidado para que se ventile el combustible, ya que recordemos que el triángulo de fuego debe cumplirse siempre en cualquier fogata, inclusive en esta. Es combustible, oxígeno y la fuente de calor. Siempre que se cumplan estas tres premisas, cualquier fogata que hagas, incluida esta, va a funcionar. Una vez que tenemos la bandeja, el combustible. Hay países donde ya este tipo de parrillas ya se venden preparadas, como es el caso de esta que he conseguido, pero que puedes elaborar tú mismo con materiales que puedes conseguir, como ya dije, en un supermercado o en una ferretería, para la gente que me ve en Latinoamérica y que, bueno, que posiblemente no conozcan este producto. Aquí tenemos una bolsa de carbón vegetal, que va a ser la que vamos a colocar aquí, sacada de esta bolsa, ya preparada, con un material que te sirva de yesca. Normalmente, cuando te la venden preparada, te dan este tipo de papel de seda para facilitar el encendido. Sin embargo, yo te recomiendo preparar con algo de material seco en el ambiente y pequeñas ramas, ya que hay que lograr que el carbón se encienda y provoque la brasa, que es lo que te va a permitir cocinar. Después, aunque puedes dejar la bandeja colocada directamente sobre el terreno, la realidad es que con el calor es posible que el material se deforme o inclusive salga fuego por aquí, por la zona de ventilación. Y para que no vayas a provocar un incendio, es conveniente que busques unas piedras o, como en este caso, ya te la venden con una pequeña base, que es la que te va a permitir alejarla un poco del suelo. Y todo esto va encerrado con una pequeña malla metálica. Puedes usar inclusive una parrillera típica con patas que se puede suspender por encima de la bandeja, y así ya puedes cocinar. Y ahora que hemos demostrado las partes, ahora vamos a proceder a enseñarte la preparación de esto. Vamos allí. Bien, lo primero es
preparar la bandeja con material inflamable. Empezamos con papel. Tiene que ser un papel fácilmente inflamable y a ser posible que esté un poco impregnado de alcohol, de quemar o similar, algún material que le permita hacer fuego con facilidad. Y acompañarlo con una pequeña cama de ramitas y hojarasca seca que va a facilitar el encendido. Una vez que tenemos la cama hecha, procedemos a meter dentro la bolsa con carbón. La bolsa se quemará completamente también y servirá como material inflamable. Pero dentro de la bolsa o encima del carbón, suponiendo que no esté hecha como es este caso, yo lo que hago como truco, le meto una pequeña cama de ramas y la colocamos. Bien, una vez que tenemos preparada ya la bolsa de carbón con el material inflamable, te sugiero utilizar pastillas de combustible sólido, de las cuales ya tengo un tutorial en el que te enseño cómo hacer esto, o bien también las puedes comprar en lugares especializados para camping, en ferreterías o incluso en supermercados, dependiendo del país en el que me estés viendo. Distribuimos 3, 1, 2 y 3. Y hecho esto, procedemos a cerrar el conjunto con la malla metálica. O, en su defecto, suponiendo que no tengas esto, puedes utilizar una parrillera con patas y ponerla encima. Se va cerrando así. Y bien, ya la tenemos. Y una vez que lo tenemos así, lo colocamos en el soporte. Y ahora solo hay que proceder al encendido. Vamos allí. Bien, ahora solo dejarla encender y que provoque la brasa ahora. En mi caso, yo lo que voy a proceder es hacerme un pequeño café. Ya cuando se encuentra así o cuando baja un poco más la llama, bueno, es el momento en que ya puedes montar la carne, el trozo de comida que vayas a hacer o, como en mi caso, esta cafetera. La alejamos un poco y esperamos que se haga nuestro café. Y bien, al cabo de pocos minutos, ya tenemos nuestra pequeña taza de café. Como puedes ver. En invierno existe la posibilidad de calentarse al fuego con esto. Y bien, esto ha sido todo sobre la parrillera desechable. Sistema de cocina bastante práctico. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like,
suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.